buenas noches. Estamos de nuevo en Contraste, el programa del Consejo de Bogotá, donde tenemos la oportunidad de hacerle seguimiento, conocer, discutir, analizar, pero de manera especial conocer el impacto de las políticas públicas del distrito. No se trata simple y llanamente de seguir una hoja de ruta determinada. Hay asuntos en Bogotá que demandan análisis y un debate especial. Hoy tenemos un asunto que nos interesa no solamente como capitalinos, sino porque es un fenómeno internacional. Vamos a discutir el tema de las barras bravas con un énfasis especial, sin lugar a dudas, en Bogotá, y tengo dos invitados especiales, dos concejales, unas personas jóvenes con un liderazgo que han logrado sostener en el tiempo, que tienen ideas renovadoras y que muy seguramente vamos a tener la oportunidad de compartir. Pero antes de presentarle a mis invitados, voy con un informe de contexto de Mónica Ballén. Las barras futboleras han sido estigmatizadas como barras bravas debido a la violencia que se vive dentro y fuera de los estadios. En Bogotá, los actos de vandalismo han provocado la ausencia de muchos hinchas que dejan de ver a su equipo favorito para no convertirse en una víctima más. Vivir una experiencia de fútbol, porque el fútbol no es violencia. El fútbol es un deporte que nos invita a vivir la pasión, y sobre todo es un deporte que nos debe llevar a la hermandad. La carnetización se hace con el fin de controlar los casos específicos de mal comportamiento, microtráfico y vandalismo. Esto permite identificar también a aquellos que quieren hacer comportamientos indebidos en el estadio y no generar un ambiente de convivencia. En Bogotá solo 6.500 se han enrolado. Algunos hinchas han rechazado esta iniciativa argumentando que viola su derecho a la intimidad. Se espera que 500.000 a nivel nacional puedan unirse a esta estrategia para erradicar la violencia de nuestros estadios. Ahí tenemos el informe de Mónica Ballén, muy preciso, nos muestra las diferentes facetas que tenemos sobre este tema, pero creo que tengo que presentarles en primer lugar a nuestros invitados. Tengo al doctor Horacio Serpa, presidente del Consejo, concejal del Partido Liberal, usted es administrador de empresas del CESA, especialista en gobierno, gerencia de asuntos públicos de la Universidad de Columbia, adelantado otros tipos de estudios en temas de negociación y tiene un liderazgo especial en el Partido Liberal. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Jairo, de verdad que grato poder acompañarlo acá en Contraste y hablar de este tema tan importante. Es un tema muy importante y tenemos otro concejal del partido Alianza Verde, el doctor Eduardo Arias, médico de la Universidad Javeriana, especialista en pediatría también de la misma universidad. Así es, Jairo, y muchísimas gracias por esta invitación y poder compartir aquí con mi compañero y presidente Horacio José. Muchas gracias. Empiezo con usted, doctor Serpa. En la nota de contexto hay un tema que yo creo que es vital. ¿Cómo hacemos para que las barras de fútbol legítimas, legales, quien no sueña con su equipo, no se nos conviertan en barras bravas? Ese tema de violencia, ¿cómo se puede manejar? Pues Jairo, mire, yo creo que se debe hacer un trabajo social muy fuerte, ¿sí? Manejar ese tejido social en cada una de las localidades. La carnetización va a servir en algo, por supuesto, pero aquí tengo una cifra bastante importante. Del 2011 al 2017, a esta fecha, se han realizado 5.875 encuentros deportivos, ¿sí? Y se han presentado 334 novedades de violencia. Pero ojo, de esas 334, 269 han sido por fuera de los estadios. Entonces hay que hacer un trabajo social muy importante por fuera de estos estadios. La carnetización va a servir para trabajar el tema interno, ¿sí? Pero por fuera, en las localidades de Kennedy, en Engativá, en Santa Fe, que es donde más violencia se ha dado, es donde hay que unir a estas personas, buscar reuniones, encuentros culturales para que tratemos de quitarle la violencia a ese espacio tan bonito que es el de disfrutar del fútbol. Pero hay una idea muy importante que se lo voy a consultar al concejal Arias y es la siguiente. La violencia de las barras bravas no está concentrada entonces en los estadios, hace parte quizás de una situación mucho más crítica en términos sociales. ¿Usted está de acuerdo con esa tesis? Sí, yo creo que sí. Hoy los rangos de edades donde están concentradas las barras bravas están entre los 12 y los 30 años, con una edad preferencial entre los 15 y los 22 años. Desafortunadamente, cuando encontramos quienes pertenecen a las barras bravas, pues aunque los hay de todos los sectores, claramente uno de los sectores más afectados es el estrato 1 y 2, personas que no encuentran en otros espacios posiblemente cómo participar, y ese es un tema psicológico, es un tema social, es un tema de reconocimiento en su barrio, reconocimiento ante la familia.
Esto hace que, como lo estaba manifestando, no solamente sea en el estadio, sino generalmente estos actos se cometen afuera, se cometen para generar de alguna forma ese terror social y esa forma de invadir al otro y mostrar que soy más. Sí. Tristemente no se encuentra en Bogotá para estas personas otros espacios culturales, otros espacios deportivos, y pues es allí donde manifiestan probablemente toda esta agresividad. Doctor Arias, usted es médico. Así es. Desde el punto de vista de esa visión médica, hay muchos elementos de política pública que han servido para formular estrategias, desde el punto de vista epidemiológico y muchas otras cosas más. Desde ese punto de vista, con su experiencia, uno puede pensar que las barras bravas se ha convertido en un fenómeno casi que como una epidemia en América Latina, y en Bogotá, día a día las cifras son más complicadas. Pues estamos hablando de los adolescentes que de por sí tienen un comportamiento difícil, un comportamiento psicológico de rebeldía. Pero además estamos hablando de que muchos jóvenes encuentran en estas actividades deportivas, en la música, una forma de expresarse. Tristemente lo hacen sin guía y lo hacen para mostrar precisamente ese cambio que quieren generar en otros. Esto hace que se manifieste, cuando no es guiado, de una manera desarraigada, agresiva, sin control. Y pues tristemente, como lo hemos visto, muchos terminan muertos por esta acción. Entonces yo creo que el tema es más profundo que solamente medidas de control. Yo creo que aquí el tema tiene que empezar desde la niñez. Los niños que empiezan a ser parte de una hinchada no pueden solamente pensar que es básicamente cómo atacar al otro, sino más bien cómo integrar al otro, y eso son actividades desde el jardín y los colegios. Pero además, Jairo, el enfoque para el tratamiento de estas barras mal llamadas bravas, sí, no puede ser sancionatorio, no puede ser reactivo, sino que hay que trabajarlo desde el enfoque de la convivencia y de la prevención. ¿Sí? Si desde su juventud, si desde esa niñez se viene trabajando en todos estos temas culturales, ¿sí?, y de aceptar las diferencias con el otro, pues prácticamente el tema va a ser muchísimo menor. Pero si a las malas queremos sancionar, queremos golpear a las personas que hacen o cometen estos daños, sí, en algo sirve, pero no es la solución real. O sea, tenemos que tener mayor iniciativa, mayor quizás imaginación para atender estos temas. Pero fíjese algo, hace unos 15 días salió un informe sobre el comportamiento de las barras en Argentina, que yo creo que los referentes internacionales nos pueden servir. Un famoso árbitro decía que el problema de las barras bravas, por lo menos en Argentina, giraba en torno a que se ha convertido en un estilo de vida, que hay personas que, más que estar interesadas en el fútbol o en el espectáculo, encuentran en el estilo de las barras de fútbol una forma de vivir asociada a la violencia. Total, y no solo vivir, sino convivir. Hablo del tema de microtráfico, hablo del tema del robo, hablo del tema de la violencia intrafamiliar inclusive, que lleva a que muchos estén allí. Son factores que no hacen ni siquiera que su primera elección sea el deporte, sino, como lo estamos manifestando, una forma de supervivencia desafortunadamente de este tipo, pero lo es. Y alrededor de esto pues hemos encontrado que hay personas con antecedentes judiciales importantes que tristemente no están siendo identificadas como deberían serlo, en mi caso, y como lo siento, por la forma en que se está tratando de llevar a cabo esa carnetización de la que hablamos. Qué interesante. Concejal Zerpa, ¿la justicia penal tiene un papel relevante en estos temas al momento de la judicialización? Sí, actualmente está la ley 1445 del 2011, en donde después se determinan unas contravenciones específicas, en donde se generan unas multas, ¿sí?, que pueden ir desde los 5 salarios mínimos legales vigentes, mensuales legales vigentes, es decir, 3,5 millones, hasta 70 millones, 100 salarios mínimos mensuales vigentes. También hay algunas prohibiciones de ingreso a estadios, ¿sí?, que pueden ir desde los 6 meses hasta los 8 años, pero desafortunadamente siguen haciendo de las suyas, ¿sí? Desafortunadamente este fenómeno continúa. Hablando del tema de la carnetización, Jairo, qué pena, yo creo que esta carnetización se debería usar como temas de beneficio, de marketing, ¿sí? Okay. Si yo ¿Cómo sería tengo este carnet de Millonarios, bueno, yo soy hincha ¿Usted de Millonarios? De Millonarios. ¿Y concejal Arias? Totalmente el Santa Fe. Santa Fe, ok. Ya sé por dónde nos vamos para el debate. Hombre, y eso me permite a mí tener unos beneficios, un descuento en el abono, pero también puedo tener una revista mensual que me hace llegar el equipo. Hombre, yo
tendría un mejor comportamiento. ¿Por qué? Porque me pueden vetar la entrada también con este carnet. Entonces, no solamente tratar el tema de la carnetización para el acceso, sino como en muchísimas otras partes del mundo, que es para incentivar ese buen comportamiento en los estadios. Una pregunta. La policía hace un trabajo importante en Bogotá, es más, uno puede ser consciente que destina un número importante de uniformados que saca la vigilancia del espacio público y de otras actividades para controlar los estadios. ¿De dónde vamos a sacar más policías, por ejemplo, concejal Arias, para tener en cuenta que el tema del retorno a las localidades, como lo menciona el concejal Serpa, es un punto determinante? Necesitamos otra expresión del Estado, otra forma de policía para atenderlos en las localidades. Bueno, yo antes de entrar a ese tema, quisiera manifestar respecto a lo que decía mi compañero Horacio José, la carnetización puede llegar a ser clave si está guiada desde el ente distrital, no desde el club. ¿Por qué? Porque básicamente, pues si yo sé quién es, sé si ya tiene antecedentes, sé si lo debo capturar, sé si lo debo dejar entrar, pero además estoy dejando un registro a futuro. Esa es una primera organización. Y en el tema que tú mencionas, yo creo que hay ejemplos claros en otros países, pero además está el Código de Policía. Sí. El Código de Policía dice muy claramente que le compete a los clubes precisamente esa vigilancia dentro del estadio, la vigilancia privada. Uno ve en otros países como ni siquiera hay presencia de policía y sí de logística en el estadio. Eso tiene que ver con capacitación, con educación, pero repito, los clubes tienen que ser directamente los que también tomen una parte activa en la vigilancia de sus barras, de sus adentro hinchas, y fuera dentro y fuera, para permitir de algún momento que toda esa capacidad policial que podría estar cerca y afuera del estadio, pues lo pudiera hacer. Pero repito, el Código de Policía casi que nos está permitiendo hacerlo, ahora es hacerlo cumplir. ¿Se está cumpliendo? Hombre, cada vez que hay un evento deportivo en Bogotá, hay 900 policías aproximadamente, menos en las localidades. En las localidades. Y ahí es donde se necesita y se requiere pues el apoyo de estos clubes deportivos. Pero llegamos a la misma solicitud de siempre. El gobierno nacional debe, por supuesto, y Jairo es experto en ese tema, debe concederle a Bogotá un mayor número de policías para que se puedan cubrir estos eventos deportivos, los eventos culturales que hay en los fines de semana, ¿sí? Pero también la vigilancia en cada una de las localidades. Es uno de los temas más difíciles de manejar, el tema de la capacidad que tenemos para ello. Pero ¿cómo reducimos más esa violencia? ¿Cómo podemos meterle más cosas? Tenemos la carnetización, se han inventado a nivel internacional medidas como la biometría para identificar fácilmente en un estadio una persona, se hace un seguimiento especial, pero hay dos cuellos de botella que yo quiero traer a colación y conocer su opinión. Uno de ellos es, aparentemente hay una relación perversa entre los dirigentes de los equipos y ciertas barras. Aparentemente las cosas ahí hay un cortocircuito, hay un interés por mantener las barras, pero también como que hay un interés no muy claro por situaciones no de que fomenten la violencia, sino que no sean transparentes al momento de manejar las barras. ¿Los dirigentes de los equipos tienen alguna responsabilidad cuando esta situación es crítica? Yo creo que la tienen toda. Ellos toman las pautas de alguna manera de manejo al interior. Claramente, como lo manifiestas, tienen contacto directo con las hinchadas y pues precisamente ellos pueden generar cómo actuar o no dentro de un estadio. Pero hay un tema que usted decía y esa convivencia que hoy se ve afectada, yo creo que hay que trabajarla más a nivel barrial. Con la cantidad que tenemos hoy de localidades, las 19 localidades urbanas, y esa cantidad de barras bravas en cada una de ellas, creo que le compete también a las alcaldías locales generar espacios de interacción, sobre todo aquí en la ciudad, entre los dos equipos capitalinos, espacios donde se conozcan realmente y no terminen agrediéndose. Es que es imposible ver cómo en países como España comparten una barra con la otra, las camisetas de uno sin ningún problema con el otro. Pero bueno, tristemente aquí lo tenemos. ¿No? Recientemente. Sí, claro, es un tema de educación, es un tema de generar pautas de alguna manera de manejo dentro y fuera del estadio. Pero hay países que lo han logrado. Han subido. Los hooligans desaparecieron a raíz de este tema. Yo creo, Jairo, que a los clubes hay que hacerlos solidarios con la prevención. Solidarios, ok. ¿Cómo sería eso? Con la prevención y no con la sanción. Ok. Yo no creo que los clubes tengan por qué pagar el mal comportamiento de unos hinchas, ¿sí? Estos partidos que son presentados sin barras, sin público en general, hombre, pues eso es lamentable y eso le genera un daño económico a cada club.
deportivo, y que unos desadaptados y que unas personas que no mantienen el buen comportamiento de los estadios terminen dañándole unos ingresos o generándole un daño a un club, no debería ser así. Entonces, claro, importante que el club trabaje en la carnetización, que el club trabaje en los temas sí, trabajar con las personas en cada una de las localidades, pero no deberían ser sancionados, ¿sí? Por el mal comportamiento de algunos hinchas. Hay un tema preocupante, Jairo, y es el tema de las cámaras de vigilancia. ¿Qué pasa con que las tenemos cámaras en la ciudad? Tenemos un déficit en la ciudad gigantesco, además. Además, pero en el estadio contamos con cerca de 25 cámaras, Sí. pero la nitidez, el enfoque, esa detección que podrías llevar a cabo en el estadio como en otros países y permitir que ciertas personas no volvieran a entrar al estadio, se sancionaran, se encarcelaran, pues no la tenemos. Y claramente es una medida no solamente preventiva, sino además de acción inmediata en caso de un hecho violento. Caballeros, los voy a invitar a que escuchemos a William Herrera, un experto en estos temas, un investigador destacado que nos va a dar algunas ideas importantes. El tema del barrismo en Bogotá ha venido, en especial durante los últimos años, perdiendo la dinámica que se llevaba con Goles en Paz. Durante 10 años se trabajó con Goles en Paz en procesos no solo dentro del estadio, sino fuera del estadio, en los territorios, en las localidades, y eso durante los últimos 6 años se ha perdido. En especial durante estos 2 últimos años, al no tener un doliente por parte de la administración, se ha perdido la relación que se llevaba con ellos y en especial ese vínculo que se tenía en las localidades. Frente al tema del barrismo hay varias cosas que creo que en este momento es importante tener en cuenta. Primero que todo, el barrismo dejó de ser un movimiento juvenil e infantil hace bastante tiempo. En este momento, si nos remitimos a la gente, a las personas que ingresan a las barras populares, en su gran mayoría, más del 90% de las personas que ingresan a estas barras son mayores de edad. Es por eso que considero que se le debe dar una dinámica diferente y teniendo en cuenta que en su gran mayoría son mayores de edad, se le debe dar una política y una dinámica de apoyo en el tema educativo, en el tema de creación de empresa y en el tema de los jóvenes es un tema más de prevención que se debe iniciar desde los colegios y en especial desde los territorios. Ahí tenemos la opinión del investigador William Herrera y quiero seguir con usted, concejal Serpa, que lo vi haciendo algunas caras. Le voy a ayudar con una pregunta. ¿Se ha perdido el liderazgo en Bogotá? ¿La administración Peñalosa quizás no está haciendo lo necesario para este tema? Repito con lo que dije hace unos minutos, yo creo que se ha cambiado el enfoque. Antes era un enfoque trabajado en el tema desde la convivencia, desde la prevención, ahora se está trabajando más desde el tema sancionatorio. ¿Sí? Okay. Y ese ha sido el inconveniente. Si se trata el tema de raíz, ¿sí? Pues seguramente va a haber menos expresiones de violencia en los estadios y fuera de los estadios, pero lo que está pasando es que se está castigando a los que están generando malos comportamientos y sí, estas personas van a terminar siendo, pues se les prohíbe entrar al estadio, pero allá el problema sigue. Sí, pero ya el problema sigue. Entonces, sí le ha faltado a esta administración tomar de la mano el tema social. Sí, el tema social y no solamente estar pendientes pues, del tema sancionatorio o policivo. José Arias, ¿cómo ve a la administración Peñalosa en este tema? ¿Tiene la conducción o descuidó algunos factores importantes? Yo siento que vamos por el camino que corresponde, pero falta superar una crisis que no es de Bogotá, que no es del alcalde, que es la crisis socioeconómica del país. Hoy en Bogotá fácilmente la cantidad de desplazados que llegan hacen que la población aumente en un 3-4% al año. Es población que viene con recursos bajos, es población que viene en busca de sobrevivir a costa de lo que sea. Y desafortunadamente muchos de los jóvenes que allí están encuentran esas actividades alrededor de lo que pasa con las barras bravas. No hay que negar que detrás de las barras bravas también hay delincuentes, hay actos básicamente, como lo decía antes, de movilización de microtráfico. Y pues es allí donde encuentran cómo sobrevivir. Y mientras no superemos una crisis nacional, que es básicamente la crisis misma del desempleo en que se encuentran muchos de los que allí participan, pues va a ser muy complicado, no importa quién sea el alcalde, poder lograr disminuir las cifras de actos violentos alrededor del fútbol. William Herrera, que acabamos de escuchar, nos decía que la edad de reclutamiento, por lo menos de ingreso a las barras bravas, ha crecido mucho. Ahora son personas mayores de edad. Si uno tiene un mayor de edad involucrado en este tipo de actividades, uno partiría del presupuesto, por lo menos en términos legales, que tiene una capacidad para entender la gravedad de cierto tipo de comportamientos en sus localidades y en los estadios. Quizás tenemos que trabajar, listo, prevención, el tema sancionatorio,
pero tenemos que cambiar el enfoque porque la gran mayoría de políticas públicas que se han formulado en este tema giran en torno de barras de fútbol con un componente de niños, niñas y adolescentes. ¿Será también que tenemos que cambiar este enfoque? Sí, seguramente hay que trabajar y ampliar el enfoque, no solamente a los jóvenes. Decía el concejal Eduardo Arias que los rangos de edades son entre los 28 y los 30, ¿qué? 18 y 15 y 18 y 22 años. Y 22 años. Sí, hay que hacer un trabajo para que estas personas en estos rangos de edad pues no sigan realizando esa clase de actos lamentables. Ahora, también está relacionado con el tema pues de las bandas delincuenciales. ¿Sí? Yo creo que también se están utilizando como gancho a muchas de estas personas que quieren ir a ver un espectáculo deportivo y les dan diferentes drogas, ¿sí? y tratan de manejar a los jóvenes y a las personas estas que ya tienen unas edades, pues terminan influyendo sobre otras y pues termina este tema tan grave. Concejal, ¿cómo hacemos para que las familias vuelvan a un estadio, a disfrutar un espectáculo tan importante como es el fútbol, de cara a un mundial que lo tenemos a escasos 7 meses en Rusia? Yo creo que hay que generar incentivos para que las familias asistan. Y los incentivos inclusive pueden ser permitiendo que en ciertos partidos la gente no tenga que pagar, que se pueda invitar a la familia completa, que esto sea a nivel de patrocinio de la misma alcaldía. Porque hoy lo que se está viendo es que quienes asisten en su gran mayoría pues son hombres. Sí. Se dice que cada 10 personas que entran, 7 son hombres a un estadio, pero además también es manifiesto que lo que se encuentra allí es un espacio básicamente desasosiego, más que de placer. Y la idea no es esa, la idea es que, como lo estamos manifestando, la familia participe de ese hecho. Y creo que básicamente podría ser invitando a que la participación desde los barrios, desde las localidades, en el fútbol, pues sea a ese nivel familiar. Yo creo que usted invita fácilmente 1.000, 2.000 familias por parte de la alcaldía, en familia, un partido especial, allí asistirán y empezamos a incentivar esa cultura. Vamos con otro invitado especial que tenemos, hablamos del profesor Andrés Dávila, un hombre que ha trabajado académicamente y en términos profesionales estos temas de la Universidad Javeriana. El término barras bravas alude a un fenómeno que pasa por la violencia necesariamente y que podría ser controlado simplemente con medidas coercitivas y de control. Yo prefiero hablar del fenómeno de las barras futboleras o del barrismo social, dado que este fenómeno contiene mucho más que los fenómenos de violencia o de microtráfico o de consumo de drogas o sustancias psicoactivas. En tal sentido, creo que la carnetización es una medida necesaria, pero que tiene que ser aplicada de manera racional, de manera inteligente, y que no es suficiente para resolver el problema. No solo en los estadios se dan los encontrones entre las barras, no solo en los estadios hay dificultades. De hecho, hay una problemática que va a los barrios, que va a las comunas. Y adicionalmente es importante tener en cuenta que estas barras, que ya cumplen algunas casi 20 años, tienen un trabajo comunitario importante que no se puede desconocer. Andrés Dávila, de la Universidad Javeriana, con sus aportes y sus ideas. Caballeros, ¿por qué no se conoce ese trabajo comunitario de las barras? Por lo menos en Bogotá difícilmente usted encuentra unas formas que le permitan a estas personas mostrar qué hacen por fuera de los estadios, o quizás es que no lo estamos viendo y no le damos la importancia necesaria. ¿Cómo lo ve usted, concejal Serpa? Seguramente no se han socializado lo suficientemente. Yo sé que muchas juntas de acción comunal tienen trabajo con barristas, ¿sí? Muchos ediles en las juntas administradoras locales trabajan con barristas, ¿sí? También, por supuesto, los clubes hacen una tarea, pero desafortunadamente no se le llega a la gran cantidad de gente y unas personas pues siguen cometiendo toda esta clase de delitos. Lo ideal es que una tribuna sea un espacio en donde estén jóvenes, en donde estén adultos, ¿sí? Y en donde se le dé aliento a ese equipo con cánticos, pero que sea una cosa feliz y alegre y no pues tan lamentable como ocurre ahora. ¿Se está de acuerdo, concejal Arias? Sí, yo creo que sí, pero además muchas de las acciones que se realizan básicamente permiten que esto sea algo transicional. Curiosamente, y nosotros pues todos los días estamos en contacto con la comunidad, en el caso mío, 10 años en el Consejo, he visto pasar
personas de las barras bravas a actividades laborales y cambia la actitud, cambia el sentido de vida. Detrás de las historias hay historias muy interesantes, inclusive, no todo es malo. Hay interesantes historias de personas de estratos altos en las mismas barras bravas. Es ver cómo la transición de un niño a un adulto dentro de la barra brava puede llevarlo a una vida buena o a una vida mala, depende en qué barra brava esté. Yo creo que la actividad del distrito sí debería estar a dar a conocer mucho más cada una de esas barras, que ellos pudieran tener algún espacio de comunicación con la ciudad y no solamente esa comunicación. No solamente alguna pancarta en el estadio. Sería bueno que yo supiera que existe una barra en tal sitio, quiénes la componen, de qué equipo es, de pronto poderme acercar. Pero ese espacio no existe en este momento, sino a través de un graffiti en una pared o simplemente una bandera en el estadio. Caballeros, se me está acabando el tiempo, pero hay un asunto que es muy importante. Ayer, preparando el programa, uno utiliza herramientas de Google y demás, y me salió un listado importante de noticias de violencia y barras bravas. ¿Cuál es el papel, concejal Zerpa, que juegan los medios de comunicación? ¿Hay algún tipo de responsabilidad? Hay gente experta en Colombia, en América Latina, en el mundo, dice que los medios de comunicación pueden tener un papel para fortalecer la prevención o para disparar ciertos actos de violencia. En Colombia tenemos un trabajo con los medios de comunicación, hay un comportamiento que es, digámoslo, adecuado al momento de abordar estas temáticas. Yo creo que sí hay una responsabilidad de los medios de comunicación y se deben involucrar en todos estos procesos y en algunos casos dejar ese amarillismo que mucho daño le hace pues al tema de la violencia en los estadios. Si los medios de comunicación, junto con el distrito, sí, junto con los actores privados y la academia inclusive, sí, ¿sí? Sacan adelante una estrategia para que se concientice a la mayor cantidad de gente, porque ahí están los medios y los medios le llegan a miles de personas, hombre, pues qué bueno sería que esto lograra disminuir, pero sí necesitamos el apoyo de los medios de comunicación. Hace unos minutos lo decíamos, la socialización sí no le llega a toda la gente que se quisiera llegar, sí, están las juntas, están las juntas administradoras locales, las de acción comunal, tal, pero si los medios de comunicación que son masivos nos ayudan en ese proceso sería maravilloso. Concejal Arias, ¿cómo lo ve usted ese papel de los medios de comunicación o de algunos comentaristas que han sido criticados quizás cuando abordan estos temas? Hoy las barras bravas y muchas de las personas que están allí quieren llamar la atención, quieren generar de alguna forma una comunicación con el exterior. Y tristemente las noticias de las barras bravas podría decir que en un 90-95% son tristes, negativas, sí, malas. Yo creo que podemos cambiar el hecho. No más con una entrevista diaria en algún medio, a una sola entrevista, pues serían 365 barras que conocería la ciudad y que le permitirían a ellos manifestar de otra forma eso que le quieren decir al exterior. Pero además, una cosa, Jairo, usted lo comentaba, lo decía ahora, estos analistas deportivos, sí, estos son muy carboneros, por así decirlo. Hay algunos que aparentemente le suben, ¿no? Sí, le suben en vez de bajarle a la temperatura. Lo que hay que buscar acá es que todas las personas nos sumemos a esas campañas y tratemos de bajarle, porque si se sigue generando odio, rencilla, problema entre los diferentes equipos, los técnicos, los jugadores, las barras, hombre, pues esto se sale de control. Entonces es un llamado en general, ¿sí? Al sector privado, por supuesto a los medios de comunicación, también el distrito y los estamentos nacionales, para que todos trabajemos de la mano. Concejal Zerpa, yo me quedo con usted porque tenemos una sección especial. Hay ciudadanos que están interesados en conocer la opinión de los concejales sobre este tema y el primer invitado quiere hacerle una pregunta a usted. Mi nombre es Sebastián Jurado. Concejal Horacio Zerpa, ¿es una buena estrategia prohibir la entrada a los estadios de los barristas violentos? Concejal, ahí tiene una buena pregunta. Sí, pues por supuesto creo que hay que sancionar a las personas que no se saben comportar dentro de los estadios y ahí va a servir la carnetización. Qué bueno que esto hiciera parte de un sistema de acceso a los estadios, pero sin duda hay que castigar a esas personas que dan un mal ejemplo, por dentro y por fuera de los estadios. Concejal Arias, hay una pregunta para usted. Mi nombre es Nelson Villarraga, mi pregunta va para el concejal Edward Arias. ¿Carnetizar a los barristas sí es buena idea?
Seguimos con ese tema. Muy bien, y el ejemplo lo muestran los países desarrollados, claro que lo es, pero hay que hacer una carnetización adecuada, una carnetización donde se pueda identificar desde el inicio quien haga esa carnetización, si tiene o no actividades judiciales pendientes. Tienen que haber puntos suficientes de carnetización, tiene que haber una carnetización que de alguna manera permita juntarlo al perfil biométrico. Y de alguna manera también hay que decirlo, quienes pagan abonos de por sí ya tienen un carnet, no deberían pagar también por esa doble carnetización. Aquí creo que tanto a los clubes como al Estado les compete la carnetización y no dejarlo solo en manos de uno de los dos. Caballeros, les pido el favor que me acompañen a conocer los resultados de la encuesta de la semana pasada, cuando tuvimos la oportunidad de discutirlo, el cambio del taxímetro a unas plataformas que nos permiten otro tipo de dinámicas. ¿Está de acuerdo con la eliminación de los taxímetros en Bogotá? Por el sí, 80%, y por el no, 20%. Y la pregunta que les dejamos para esta sesión, recuerden que nos pueden seguir en @Consejo de Bogotá y darnos no solamente sus opiniones sobre el programa, sino iniciativas relacionadas con temas que podamos tener la oportunidad de debatir aquí. La pregunta que les dejamos para esta sesión es la siguiente. ¿Está de acuerdo con la carnetización de las barras de fútbol? Usted puede contestar sí y no. Concejal Horacio Serpa, presidente del Consejo y miembro del Partido Liberal, muchas gracias por acompañarnos. Jairo, muchas gracias, qué grato poder estar acá en Contraste. Muchas gracias. Y concejal Eduardo Arias, muchas gracias. Como médico apreciamos mucho sus opiniones y de manera especial el liderazgo que usted tiene en el Partido de la Alianza Verde. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, Jairo, y un placer haber compartido escenario con el presidente del Consejo. Y a todos ustedes que nos siguen cada 8 días en Canal Capital, recuerden nuestra cita. Seguimos en contacto.